A pasar ya también a otros temas que tienen que ver con la pandemia también, que nos siguen preocupando, y para ello vamos a conversar con la ministra del Ambiente, Fabiola Muñoz. Ya lo habíamos mencionado antes de irnos a la pausa sobre esta posibilidad de que los domingos en que todos nos quedamos en casa, donde hay orden de inamovilidad, cambie, que esta medida cambie. ¿Es buena? ¿Es mala? ¿Por qué se haría ahora? ¿No es cierto? ¿Estamos en meseta? ¿No estamos en meseta? Bueno, todo eso vamos a conversarlo con la ministra Fabiola Muñoz. Muy buenas noches, bienvenida a COVID a las 19, ministra. Muy buenas noches, Carla. Muchas gracias por la oportunidad, como siempre. ¿Qué tal, ministra? Bienvenida, como siempre. Ministra, bueno, ante esta posibilidad de levantar el toque de queda los domingos, esta opción planteada, ¿están de acuerdo todos los ministros con hacerla o todavía está en debate, está en discusión? A ver, nosotros siempre que tomamos una medida tenemos una conversación entre los ministros, ministras, el presidente, el premier, y vamos analizando día con día la situación de cómo va avanzando la evolución de la pandemia, cuáles son las medidas que se han tomado, si están generando un efecto positivo o no, qué cosas tenemos que ir corrigiendo para lograr avanzar en esta lucha que tenemos contra el COVID-19. Entonces, cuando nosotros hemos discutido las medidas que íbamos a tomar, cuando se anunció la prórroga de la medida del estado de aislamiento, de la situación que tenemos en este momento todavía, analizamos la situación de los domingos, ¿no? Y tomamos la decisión de seguir manteniendo este tema. Han habido muchas sugerencias y voces que promueven el hecho de que se pueda aperturar el día domingo el tránsito, la circulación. Nosotros mañana tenemos Consejo de Ministros y, como siempre, pondremos los temas de la agenda, pero también las discusiones sobre cómo va avanzando la situación, ¿no? Siempre tenemos en el Consejo una exposición del Ministerio de Salud acerca de cómo van avanzando las cosas, y siempre estamos dispuestos a repensar los temas, pero teniendo por idea central que las decisiones que tomamos tienen el objetivo de salvar vidas, de salvar las personas, de mirar el tema de la salud siempre como lo más importante. Entonces, yo no diría que nada está escrito en piedra, sino que lo vamos a revisar como siempre lo hacemos. Y mañana justo tenemos Consejo de Ministros, ¿no? Pero, ministra, porque puedo leer entre líneas, no, espero no sé, usted me dirá, usted no está muy de acuerdo con esa medida. A ver, no, yo no estoy dando mi opinión al respecto. Lo que pasa es que, mira, yo recuerdo que hubo mucha discusión de mucha gente que decía, ¿por qué no nos dejan usar nuestros vehículos de transporte personal, ¿no? Para ir de compras al supermercado, por ejemplo, o al mercado? Mucha gente decía, nos obligan a ir en transporte público y eso no es correcto. Pero la razón tenía, o sea, mejor dicho, la medida tenía una razón. Cuando nosotros analizamos la situación, y de hecho ustedes recordarán que al principio de la pandemia, cuando se planteó el tema de los pases vehiculares, las personas podían pedir un pase para sus vehículos, para el trabajo, para las actividades esenciales. Y lo que recibimos fue más de 1 millón de solicitudes de traslado en Lima para personas con vehículo. Claramente eso no reducía la cantidad de gente movilizándose de un lugar al otro. Y ahí tomamos la decisión de que la restricción para las personas de manera individual, digamos, para ir a comprar, era algo que se tenía que tomar. Mucha gente se quejó porque decían, yo puedo ir al supermercado en mi carro y estoy más seguro que ir en bus. Sí, efectivamente, probablemente es eso, pero lo que se quería es que la gente se movilizara lo menos posible. Entonces, en vez de ir al supermercado habitual, podrías comprar cerca de tu hogar, te trasladaras mucho menos a tu mercado local, a la bodega. Entonces, ¿y por qué? Porque la cantidad de vehículos particulares que transitan hacen que el transporte público sea más lento también. Y las personas que tienen que usar el transporte público, los médicos, los enfermeros, la policía, todas las personas que no tienen otra opción, que tienen que trasladarse en transporte público, iban a permanecer más tiempo sentados ahí, por la congestión justamente que la cantidad de vehículos particulares y se hacía más genera, peligroso, ¿no? Y se hacía más peligroso para esos que no tenían opción. claro. En cambio, yo que quería ir a comprar mis alimentos, en vez de irme pues manejando al supermercado,
puedo irme a la bodega, puedo irme a algo que tengo más cercano caminando, en bicicleta. Entonces, lo que estoy tratando de decir es que para tomar una decisión, nosotros hacemos un análisis bastante integral, ¿no? De todas las circunstancias. Por supuesto, lo más importante es el tema de la salud de las personas, ¿no? Y entonces eso es lo mismo que vamos a hacer siempre que tengamos que evaluar una decisión. Sin duda. Ahora, ministra, respecto al tema de la meseta, ¿no? Que eso es lo que ha generado un poco de molestia, porque hace ya unos días el presidente, con todos los ministros, dijeron, ya entramos a la meseta, pero es una meseta bien irregular, que parece un serrucho, a veces sube, a veces baja, a veces sube, a veces baja. Entonces, claro, algunos especialistas han mencionado que puede ser porque, claro, toda la cifra en grueso nos la dan a nivel nacional y hay otros puntos que tomar en cuenta. Entonces, yo no sé si podemos tener hoy, ¿no es cierto?, esos distintos puntos para poder descifrar si de verdad estamos en una meseta o es una irregularidad. A ver, yo creo que ese es un buen punto también para poder aclarar, ¿no? La gente en general tenía la expectativa que cuando nosotros decíamos, oye, llegamos a la meseta, que es como el pico, inmediatamente había una caída. O sea, esto no era una meseta, sino era un pico, una montaña y caídas para abajo, ¿no? Esto no es así. O sea, si uno mira y utiliza efectivamente la metáfora de una meseta, lo que es que tú subes y de ahí tienes una parte más plana y atraviesas una parte plana durante un largo periodo, eso es una meseta, y después bajas, ¿no? Y eso es lo que nosotros tenemos en este momento. Solo que esto no es una línea recta, perfecta, ¿no es cierto?, donde matemáticamente, de manera matemáticamente pura... Es una subida y una bajada. No, o sea, lo que nosotros tenemos es, tú subes, te mantienes en un nivel, ¿no es cierto?, y efectivamente hay incrementos diarios, pero son mucho menores que lo que teníamos de cuando saltamos de 20 a 80, ¿no? Y luego de un proceso prolongado vas a bajar. Entonces, lo que tenemos que entender aquí es que esta enfermedad no solo la conocemos poco, no solo estamos evidenciando los cambios propios en el tratamiento, en las mejores prácticas que se tienen, sino también en el proceso mismo de cómo hacemos más pruebas rápidas, entonces tenemos más casos, tenemos también el registro de la gente fallecida, eso obedece también a los ingresos que se reciben de las personas en las regiones, pero el tema central no debería ser discutir si estamos en una meseta o no. O sea, el tema central sigue siendo, y por eso el mensaje para nosotros es tan importante, las medidas de prevención que los ciudadanos y ciudadanas tenemos que tomar. O sea, el aislamiento social sigue siendo la mejor medida. Y la distancia, el distanciamiento social. O sea, el énfasis tiene que ser seguir incentivando a que la gente escuche y tome la decisión de cuando tiene que salir, porque ahora se están aperturando algunas actividades. Si yo tengo que ir al banco, nadie me obliga a pegarme al de adelante, ni tampoco permitir que el de atrás se pegue. Si veo a alguien que no está usando adecuadamente la mascarilla, tengo que decírselo, ¿no es cierto? Porque la mascarilla tiene que cubrirte la nariz, ahora, tiene que ministra, cubrirte la boca. Entonces, yo creo que el énfasis tenemos que seguirlo teniendo ahí. Pero hay otro tema. Sí, hay otro tema también, y es también que forma parte de una de las responsabilidades que le tocó asumir a usted, que es coordinar con los gobiernos regionales el traslado de las personas que querían volver a sus lugares de origen. Y claro, ya lo hemos hablado en anteriores oportunidades, que efectivamente ustedes los quieren llevar a otros lugares para que pasen la cuarentena, puedan subir a su bus y puedan ir, ¿no es cierto?, al lugar que les corresponde, a su lugar de origen, a hacer la cuarentena y luego ya poder hacer una vida, entre comillas, normal, o sea, de aislamiento. Pero parece ser que hay mucha gente que todavía quiere regresar a casa y no puede hacerlo porque, según dicen, sus gobiernos regionales le dicen que no pueden recibirlos, que no están aptos, que ya colapsaron, que no tienen dónde ponerlos. ¿Qué pasa con ellos? A ver, aquí hay dos formas de hacer, digamos, el proceso de retorno a casa, ¿no? Las dos formas de manera ordenada y segura. La primera es cuando nosotros identificamos personas que efectivamente quieren trasladarse de retorno, inmediatamente coordinamos con su gobierno regional, con la presidencia del Consejo de Ministros, con INDECI,
y se le pasa al gobierno regional, digamos, hemos encontrado 40 personas en la carretera, el gobierno regional, este es el listado de las personas. Y ahí el gobierno regional tiene dos opciones. Lo primero es decir, ok, INDECI, te mando la solicitud formal para hacer el traslado de estas personas y que vengan a hacer su cuarentena a la región. Entonces, van a pasar una prueba rápida, los negativos se suben al bus y van a la región y ahí hacen su cuarentena y los positivos se quedan en el punto de origen, ¿no? Para hacer la cuarentena como positivos, ¿no? En aislamiento. O la otra posibilidad efectivamente es la que tú describes. El gobierno regional dice, yo no tengo capacidad para que la gente haga cuarentena en la región. Ahí es cuando nosotros les ofrecemos la posibilidad de hacer cuarentena en Lima, ¿no? Y entonces nosotros nos encargamos de los 14 días de alojamiento y de alimentación para que las personas puedan hacer su cuarentena en la ciudad de Lima. Y después de ese proceso se hace el mismo nivel de coordinación con la región e INDECI traslada a las personas a la región, ya no a un albergue, sino o a una cuarentena, sino de frente a sus casas, ¿no? Entonces hay las dos posibilidades. La restricción que se ha presentado, y hemos visto, digamos, la protesta de algunas personas de Loreto, es básicamente porque hay algunas regiones que están en el momento más crítico de la pandemia en esa región. Fue el caso de Iquitos, de Loreto, hace unas semanas atrás, es el caso de Piura. Entonces, Ucayali, en ¿no? ese momento, Ucayali, digamos, está también en una situación. Entonces, no hay condiciones para trasladar personas, porque lo único que estaríamos haciendo es llevar personas donde hay un foco muy alto de contagios, y eso expone a las personas, ¿no? Entonces, esa es la situación. O sea, nosotros tenemos los dos sistemas, o las personas hacen cuarentena en su región, o la hacen aquí en Lima. Muy bien, ministra, muchísimas gracias por habernos dado estos minutos para conversar. Nos quedamos cortos como siempre, pero ya habrá momento de conversar de otras cosas también. Muchísimas gracias, ministra. La ministra Fabiola Muñoz, ministra del Ambiente, hablándonos sobre esta pandemia, y estaremos entonces a la espera de que si se toma o no las decisiones respecto al levantamiento del toque de queda de los domingos. Vamos a hacer una pausa, pero no se mueva, que ya regresamos para hablar